partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana. Bienvenidos. Muy buenos días a todas y a todos que nos están escuchando en este momento. Hoy, siendo las 8:30 de la mañana, abrimos Encuentros Pedagógicos, la radio revista de renovación magisterial de hoy 30 de septiembre del 2023. Buenos días al magisterio y a cada uno que nos sintonizan a través de los diferentes medios. Hoy los acompaña la conducción del programa Marta Liliana Puentes Pardo en compañía de Paula Carvajal en lengua de señas. Recuerden, todos los sábados nos pueden sintonizar en Facebook Live de Renovación Magisterial. Visítenos nuestra página www.renovacionmagisterial.org, donde siempre encontrarás todos los audios y documentos citados en nuestras entrevistas y las noticias de actualidad del sector docente y de los trabajadores. Síganos en Twitter, @encuentrospedal, @renovación_mag. Bueno, buenos días a todos, buenos días al director Jairo Castro Ballesteros, a todos que nos están acompañando. Bueno, vamos a hablar de algo muy interesante, muy importante para la sociedad, el papel fundamental que tenemos nosotros las mujeres en la sociedad. Vamos a hablar del Rincón de Apolonia. Invitamos entonces a Sonia Liliana Vivas Piñeros, docente de la institución educativa Nuevo Horizonte Sede Torca, integrante del colectivo Malú. Ella nos va a recordar, nos va a hablar acerca del 28 de septiembre, Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Muy buenos días, Sonia. Por mis venas corre fuego. El Rincón de Apolonia. Territorios de mujeres en perspectiva. Estamos en el Rincón de Apolonia. Territorios de mujeres en perspectiva. El principio de la vida digna incluye la libertad de proyectarse desde las dimensiones personales, familiares y comunitarias. Para las mujeres, esto implica decidir sobre su cuerpo y la opción, no la obligación, de maternar. Desde 1990, en el marco del quinto Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe, se estableció el 28 de septiembre como el Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos, que, si bien es cierto que defiende la despenalización legal y social de la interrupción voluntaria del embarazo, va mucho más allá. Decidir libre y responsablemente sobre la maternidad, en el caso de asumirla, el número de hijos e hijas que se quieren tener, el espaciamiento entre los nacimientos, disponer de información y medios para tomar adecuadas decisiones, gozar del más alto nivel de salud sexual y reproductiva, la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria, sin riesgos de procrear, la libertad de decidir si hacerlo o no y con qué frecuencia, constituye un derecho básico y fundamental. En el contexto global, por cuenta de la pandemia, se amenazó mucho más la reivindicación y garantía de este derecho, y este retroceso perjudica específicamente a las mujeres, lo que por supuesto no deja de lado a otras personas con capacidad de gestación y de reproducción. Las barreras en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva presentan un desafío multidimensional para los estados. Esto va desde el impulso a políticas preventivas de cada uno de los obstáculos que se presentan, hasta garantizar plenamente los derechos de las personas con capacidad de gestación y de reproducción. En materia de justicia, esta realidad se hace patente en los tribunales superiores, particularmente en las Cortes, pues aquí se determinan acciones cautelares. Los derechos sexuales y reproductivos deben atenderse como una materia de salud pública prioritaria, por cuanto atañe específicamente a grupos que históricamente han sido discriminados y marginados, sobre los cuales se tiene una obligación especial de protección por parte de los estados y de particular atención por parte de los sistemas de salud y de justicia. Por el derecho a decidir libremente, por la soberanía de los cuerpos y las decisiones de las mujeres.
Para que todas las maternidades sean deseadas, hay que hablar, hay que enseñar, hay que aprender y defender los derechos sexuales y reproductivos. Soy Sonia Liliana Vivas Piñeros y El Rincón de Apolonia. Gracias, Polita, por esa información, por hablar de nuestros derechos y cómo se fueron construyendo a través de la historia. Bueno, seguimos con Encuentro con el Movimiento Obrero. Encuentro con los trabajadores. Novedades del movimiento obrero y la movilización social. Un saludo cordial a todos los maestros y las maestras, a los trabajadores y las trabajadoras que en este momento están conectados a encuentros pedagógicos. Un agradecimiento obviamente a la invitación que nos hacen para que desde la Central Unitaria de Trabajadores demos unas opiniones sobre el momento político que vive el país. El hecho extraordinario esta semana lo constituyó la movilización popular, la amplísima y extraordinaria respaldo popular a lo largo y ancho del país, en más de ciudades, todas las capitales, donde indígenas, campesinos, afros, mujeres, jóvenes, diversidades sexuales, trabajadores y trabajadoras, maestros y maestras, se desplazaron por calles, llenaron plazas, expresando exactamente su respaldo al gobierno popular del presidente Gustavo Petro. Las encuestas que se venían realizando que daban una muestra de que no había favorabilidad para el gobierno, pues con esta movilización queda demostrado de que son encuestas sin lugar a dudas amañadas, ¿sí? Tendenciosas, que no expresan realmente lo que la gente quiere. Creo que la mejor encuesta que se ha podido realizar en estos días corresponde a esta movilización popular. El país ha quedado notificado entonces de que todas estas expresiones de la extrema derecha, de querer derrocar al gobierno de Gustavo Petro, van a tener una fuerte expresión masiva de respaldo al gobierno, y que por tal motivo, si llegasen a seguir en esa dirección y atentando contra el gobierno, pues definitivamente va a haber una movilización popular para no permitirlo, y esa es el primer conclusión que se extrae exactamente de esta movilización popular. La segunda tiene que ver que se manda un mensaje político importante, significativo al Congreso de la República, para decirle a este Congreso que no puede seguir de espaldas al país, que el estallido social y la elección del presidente Gustavo Petro y esta movilización popular dicen y reiteran nuevamente la necesidad de cambio y transformaciones. Por tal motivo, es un momento para decirle a estos partidos de la oligarquía y de las élites que vamos a seguir insistiendo en las reformas a la salud, a la educación, a las pensiones y a la laboral, diciendo que obviamente ellos recuperan derechos y por eso obviamente esperamos que sean aprobadas en el Congreso de la República. Y el tercer mensaje que se manda sin lugar a dudas es un mensaje estrictamente electoral. Estamos a un mes de las elecciones territoriales de gobernadores, alcaldes, consejos, asambleas y ediles. Y este mensaje dice, la gente quiere que en los territorios también se consolide la política del cambio que representa el presidente Gustavo Petro y su programa de transformación contenido en el Plan Nacional de Desarrollo, que introduce fundamentalmente los elementos de la paz total, la justicia social y la justicia ambiental. De tal manera que este mensaje también debe ser registrado positivamente y es un momento para elevar el esfuerzo de todos nosotros para que en las elecciones del 29 de octubre realmente terminemos respaldando esas candidaturas. El mensaje en Bogotá también es muy significativo, muestra que evidentemente Bogotá sigue siendo un bastión importante y significativo de lo que significan las políticas democráticas y progresistas en Colombia. De esta manera es también un empujón muy fuerte a la candidatura de Gustavo Bolívar
y a las candidaturas del Pacto Histórico al Consejo y a los edilatos. Desde la Central Unitaria de Trabajadores entonces estamos muy satisfechos con esta situación del 27 de septiembre, así lo expresó el presidente de la República también en su alocución que hizo en ese momento desde la tarima de la Plaza Bolívar, completamente repleta y sin que pudiese entrar toda la gente que venía por la carrera séptima, diciendo una y otra vez que evidentemente esto debería quedar notificado al país y es un empujón fuerte con este respaldo popular a la posibilidad real de hacer un acuerdo nacional que obviamente garantice la gobernabilidad del gobierno del cambio y asimismo la aprobación de las reformas sociales en el Congreso de la República y un resultado positivo en las elecciones territoriales del próximo 29 de octubre. Buenos días para todas y todas. Bueno, Fabio, a ti muchas gracias. Acordémonos que Fabio Arias es el presidente de la CUT y nos habló acerca del respaldo popular para un acuerdo nacional. Bueno, seguimos con encuentro con Canapro. Canapro, solidaridad que hace vida. Invitamos a Samir, jefe de solidaridad de Canapro. Bueno, creo que hay como que problemas técnicos, entonces seguimos con encuentros con Saturio. Bueno, antes de eso, pues saludar a todas las mujeres, a todos los hombres, desde aquí darle un fuerte abrazo a nuestro querido compañero Fabio Arias en su cumpleaños y a aquellos que nos están sintonizando, una buena energía desde aquí, desde el chat, y decirles a todos que seguimos apoyando las reformas de nuestro gobierno. Bueno, continuamos entonces con encuentro con Saturio. Buenos días, amable audiencia. Bienvenidos a la memoria de Saturio. El biche, una bebida ancestral producida en los pueblos negros. Por muchos años el biche ha sido la bebida estigmatizada, discriminada y poco reconocida en el ámbito nacional. Esa bebida ancestral tiene diferentes recetas y derivados, los cuales han pasado de generación en generación, dejando un legado cultural para todo el territorio colombiano. El biche es reconocido en los departamentos negros, donde inicialmente se preparaba como medicina. Me acuerdo muy bien que mi mamá Jenny me lo preparaba con algunas plantas y eso me servía para las lombrices, para los parásitos. O lo tomaban las personas que sufrían disfunción eréctil, con diversas plantas y hierbas medicinales, la cual llamábamos balsámica, en las regiones del Atrato y el San Juan. De ahí la fama de ser una bebida afrodisíaca. Sin embargo, el biche es una bebida que viaja por el agua y se toma en los pueblos, en las plazas de mercado, haciendo que las familias hereden sus recetas. Es tan variado el biche como las tradiciones del litoral pacífico. Me perdonan mis paisanos de Buenaventura, Tumaco, Magüí Payán, el Cauca, pero el biche producido por las mujeres de la Loma en Bojayá es uno de los mejores que he probado, seguido por el que se destila en las regiones de Caldón y Toribío en el Cauca. En la diáspora, los destilados artesanales como los mezcales mexicanos, la cachaza brasileña, el tifey haitiano, entre otros, son una importante fuente de ingresos para los productores y vendedores, no solo bajo condiciones de marginalidad, sino también con una conciencia acerca de la misma. Sabidurías atávicas, socializaciones etílicas, formas de uso y consumo y otra serie de conocimientos se desarrollan dentro de experiencias de prohibición, persecución, ocultamiento y estigmatización. El biche ha logrado generar en muchos pueblos y barrios del litoral una relativa estabilidad y una autosuficiencia para la red familiar empobrecida, dentro de una dependencia económica de ingresos bastante inestables y variables que según la abundancia o escasez de las cosechas, y la oscilación de la demanda de los productos agrícolas y maderas en los centros urbanos y consumidores, este crecimiento de manera colateral es producto del proceso de paz, pues el aumento de la producción, distribución y comercialización de esta bebida viene alrededor desde los 13 años. Sin embargo, para el año 2020, los productores de esta bebida, con el apoyo de organizaciones, ganaron el pulso legal a las grandes compañías de licores que buscaban acabar con la producción del biche.
relegándolo a una bebida ilegal que no tenía registro INVIMA, donde se pone en duda la sanidad de los destilados de las comunidades negras. En mismas campañas que hicieron hace mucho tiempo con la chicha. Sin embargo, el Pacífico, como todas las regiones en Colombia, su gente se ha venido preparando, y el punto que se reconoce el biche como patrimonio cultural de Colombia y se expide la ley del biche, la ley 2158 del 2021, por medio del cual se reconoce, impulsa y protege el biche y sus derivados como bebidas ancestrales, artesanales y tradicionales y patrimonio colectivo de las comunidades negras afrocolombianas de la costa del Pacífico colombiano, y se dictan otras disposiciones. De esta forma, se obliga a las instituciones como el INVIMA a generar acompañamiento a las comunidades productoras de biche en los métodos y sanas prácticas, asimismo como el Ministerio de Cultura a crear protocolos de acompañamiento al campesino productor, convirtiendo el biche en símbolo de resistencia ante las embestidas de las grandes comercializadoras de bebidas a nivel nacional. El reconocimiento de la cultura afro negra es una lucha constante. No era fácil hasta que se elimine el racismo estructural que todavía ronda en las instituciones colombianas, como es el caso de Acordes, que en el mes de agosto prohibieron la comercialización del biche en Bogotá, vulnerando los derechos de las comunidades productoras de biche, y eso denota el miedo al apogeo y la acogida que tiene la bebida ancestral del Pacífico. El biche sabe a río, el biche es dulce, más que por la caña, por el amor que le imprimen las familias. Tiene carácter como las manos que lo producen, es variante como la cultura, es libertad, es memoria y resistencia, por lo cual lo defenderemos porque es la herencia de nuestros ancestros. Es por eso que siempre será nuestro legado y siempre vivirá en la memoria de Saturio. Yo soy Cristian Rentería. El día de hoy también quiero hacer una acotación y es un homenaje a Tirso Duarte. Sí, el rey de la timba, el ángel negro, el cual fue vilmente asesinado el día de ayer en Tumaco. Entonces, Tirso Duarte, aquí te estamos apoyando y siempre vivirás también en la memoria de Saturio. Bueno, Cristian, muchas gracias por relevante información acerca de nuestra cultura, reconocimiento al territorio, acerca del biche y bueno, un saludo a aquella familia del profesor Tirso Duarte. Bueno, seguimos con la nota del director. La vida es el costo por reclamar derechos. Invitamos a Jairo Castro Ballesteros, delegado del Magisterio de Bogotá al Comité de Formación Docente. Seguimos con nuestra nota del director, Jairo Castro Ballesteros. Bueno, Muy seguimos con buenos la días vida al es el magisterio de costo la por comunidad reclamar educativa derechos. que nos ven y nos siguen por Facebook Live de Renovación Magisterial al programa Encuentros Pedagógicos. Un saludo también a todos los que nos siguen en el exterior por nuestras redes. Hoy la nota del director se intitula La vida es el costo por reclamar los derechos. El respaldo al gobierno del cambio sí tuvo costo. El costo fue de miles de familias por tantos años de atropello por la injusticia social. Todo eso ha pasado para tener conciencia de clase y poder expresar el inconformismo. Desde la conquista de estas tierras por centenares se cuentan las muertes de los nativos de estas comarcas. Inicialmente fueron sometidos hasta casi desaparecerlos por un puñado de oro. Luego vino la expropiación de los terrenos donde se cultivaba el alimento para todos los habitantes de una región. Desde entonces, nuestros ancestros han padecido de hambre, de humillación, de discriminación, de explotación. La tierra comunal de cientos de familias pasó a ser privada. Los latifundios no solamente se apropiaron de la tierra, sino también de la vida de quienes adoraban a la Pachamama, el sol, el viento, la luna. La esclavitud fue la primera humillación a los congéneres nacidos en estos lares del mundo. Hombres y mujeres consagrados a vivir de la tierra fueron sometidos al trabajo forzado, solo con el derecho de escasamente comer lo que necesitaban para sobrevivir. Desde entonces, esta práctica se ha perpetuado.
En los tiempos actuales la situación sigue siendo la misma, ya no con la corona de un rey y una reina que ordenaban a sus conquistadores someter a los nacidos en el Nuevo Mundo, para ellos. Luego en la colonia, ya a los indígenas, ya a los campesinos, ya a los africanos traídos como esclavos, fueron explotados con la mayor brutalidad expresada en la muerte y desaparición de comunidades indígenas por un puñado de oro, o unas miles de hectáreas de tierra a nombre de la corona española. Ahora, la esclavitud se expresa en los pírricos salarios para los trabajadores que producen riqueza, para los campesinos que recogen el aceite de palma, para los obreros de las bananeras, para los que trabajan en las fábricas, otros construyendo edificios, haciendo carreteras, trapeando los pisos de los bancos. Ahora, los amos se visten de santos con sombrero blanco. Se reúnen en conglomerados de ricos para decidir la suerte de los esclavos, donde deciden cuánto pueden comer. Si no les gusta y les da por protestar, dan órdenes a sus lacayos matones para que salgan a las calles a disparar a los trabajadores cuando reclaman. No contentos con estas prácticas, difunden el temor con masacres al resto de los trabajadores para que no reclamen, para que agachen la cabeza y sigan trabajando como esclavos del siglo XXI. Ese es un costo que lleva la movilización social al respaldo de un cambio. En la difusión del temor, los medios de comunicación cumplen para el patrón, porque hacen parte de esas agremiaciones de banqueros, terratenientes e industriales que deciden sobre la vida de los trabajadores. Son los encargados de difundir el temor para aterrar a los trabajadores. Satanizan a aquellos que no son vagos y sí estudian. Atropellan la inteligencia señalándolos de vándalos. Son esos que, como a Dylan, los asesinan por reivindicar los derechos de los trabajadores o pedir salud, educación para los hijos de los esclavizados con un mísero salario. Son siglos de toda esta historia de esclavitud, humillación y barbarie desde la conquista, la colonia y la república. La comodidad en que viven los terratenientes, ganaderos, banqueros e industriales contrasta extremadamente con la vida de los obreros mendigos de la salud, por ejemplo. Estas castas familiares no les importa que niños y niñas mueran de sed y hambre mientras se llevan la plata que debería gastarse en la salud o en la educación para los infantes indígenas de La Guajira, donde mueren por este flagelo. Por pensar se tuvo un costo, la vida. La protesta han tenido un costo, la vida. Para salir a las calles a respaldar al gobierno del cambio ha costado la vida de cientos de pensadores con sueños de un mejor futuro, de ser un profesional, de darle de comer a los hijos. El costo a los colombianos fue de 6.402 desaparecidos, por ejemplo, que estaban unos buscando trabajo, otros eran líderes sociales que pensaban en una vida mejor para los campesinos, porque reivindicaban para ellos la salud, salarios dignos. Este costo fue cobrado por las hordas fascistas que han gobernado el país, que han gobernado para ellos ser más ricos, para mantener los privilegios que se otorgan en el Senado de la República, que avalan las Cortes de Justicia y la Fiscalía. Por eso, todos los que de alguna manera hemos padecido la injusticia social, hemos pagado con sangre el derecho a la protesta, a salir a las calles para defender y respaldar las reformas a la salud, al trabajo, porque por siglos se han negado a los trabajadores. El pasado 27 de septiembre, millones de colombianos salimos a la calle con el valor de la conciencia, del conocimiento, de la ciencia para respaldar al gobierno, para decirle a los corruptos, a los fascistas, a los medios de comunicación que sí queremos las reformas, que sabemos que las reformas de este gobierno van dirigidas a acabar esa historia nefasta de la esclavitud en que hemos vivido desde la invasión española, que toda esa crueldad de los paramilitares debe terminar con justicia y reparación.
Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Bueno, Jairo, a ti muchas gracias. Bueno, y seguimos con un nuevo titular, que es Enseñanza de las Ciencias Naturales. Jairo, buenos días. Martica, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué más, Martica? ¿Cómo te ha ido? Es un placer saludarla hoy en este encuentro aquí los sábados con Encuentros Pedagógicos, la radio revista de Renovación Magisterial. Y a saludar a todos los que a esta hora se conectan con nosotros. Bienvenidos a este programa. Vamos a hablar hoy con Martica sobre las ciencias, especialmente en la primaria, ¿no, Martica? ¿Qué Sí, se habla sí, de las Jairo. ciencias en primaria, Martica? ¿Qué es el desarrollo que tienen los chicos a través de esta materia cuando están iniciando su recorrido a la ciencia, a ser científicos? Bueno, Jairo, pues es un proceso, es un reto muy grande, pues las ciencias de una u otra manera se ven rezagadas, primero por las políticas públicas educativas, nos encontramos que la intensidad de horario es mínima, ¿m? Por lo que pues entra en discusión eh, cómo enfatizar, ¿cierto? Cómo también hacer que las ciencias naturales sea un área muy fundamental, o es fundamental, pero que sea demasiado importante para la primaria. Y también encontramos que en las sedes de primaria, Jairo, no hay un laboratorio para hacer unas prácticas con los niños. Tú sabes que los niños, ellos son muy expectativos, ellos son muy creativos, les gusta explorar, ¿sí? Y por eso tenemos que desarrollar o potencializar esas habilidades en los niños. Esta investigación se hizo a partir de la maestría de estudios contemporáneos en la enseñanza de la biología, que la ofrece la Universidad Pedagógica Nacional. Ahí yo hice una investigación acerca de la enseñanza de los microorganismos. Tú sabes, Jairo, que tanto para los adultos como para los jóvenes, incluso para los docentes que están en formación, los microorganismos es algo complejo porque no los vemos a simple vista. ¿Mm? Entonces, imagínate una enseñanza de los microorganismos con niños de cuarto de primaria o con niños de ciclo 2. Entonces, eso fue un reto demasiado grande, pero se evidenció que la enseñanza de la biología o la enseñanza de las ciencias naturales, en este aspecto de la biología, la tenemos que relacionar con lo contemporáneo, ¿sí? Hablando de realidades próximas. Por ejemplo, hablábamos acerca de la enfermedad de la COVID-19 y hacíamos esa relación y empezamos a hablar del modelo ser vivo. Y resulta que los niños no identificaban a una bacteria, no identificaban a un hongo como un ser vivo, sobre todo a la bacteria. Y al hongo lo identificaban como una planta, y decían que no se reproducían porque viven solos. Entonces fue un proceso y comenzar a relacionar este conocimiento con sus realidades, ¿sí? Sobre todo con la salud, con las enfermedades. Seguíamos hablando acerca de eso y pues el tiempo que fue de pronto muy corto, por lo que yo digo que es necesario ampliar, reforzar el horario, ¿no? La intensidad de horario para la enseñanza de las ciencias naturales. A pesar de eso, pues fue significativo hoy en el colegio La Floresta Sur, en donde yo laboro, pues seguimos este proyecto y ahorita estamos realizando una huerta eh, con plantas con plantas medicinales y con plantas que pues consumimos, ¿no? Como son lechugas, cilantro. Y estamos observando cómo es el comportamiento de los microorganismos en el crecimiento de las plantas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo los abonos. De ahí también pues sale algo muy relevante, que es el cuidado de la vida, ¿no? Y de lo vivo, porque a ellos veían una araña y no, la tengo que matar porque me da miedo, porque me da asco, es lo que dicen ellos. Pero entonces ahí estamos reconociendo la importancia de la vida del otro ser vivo. Y como si yo me cuido a mí mismo, cuido al otro ser vivo también, Jairo. Entonces, ese es un reto que tenemos en la enseñanza de las ciencias naturales, sobre todo de la biología, en primaria, y pues ahorita estamos abriendo caminos eh,
para que los profesores en formación de primaria pues tengan en cuenta esa propuesta, ¿sí? De cómo llamar la atención para que el niño explore y sea, como tú dices, un gran científico. Aunque ellos son científicos pequeños porque preguntan de todo y lo hacen a uno reaccionar, ¿cierto? Nosotros como sujetos de conocimiento, también uno dice, pues aprende de ellos y comienza también a indagar, Jairo. Sí, así es, Martica, tú has dado muchas pistas sobre lo que se hace en las ciencias, me parece muy interesante, muy importante, pues porque en la edad precisamente que están los niños, pues a esa edad todavía el pensamiento es muy nocional, ¿no? Entonces llegar a concreciones y poder imaginar muchos mundos aún es difícil porque pues los chicos aún en esa edad son más realistas, ¿no? Lo que ve es lo que es. Sí. Y cuando ya le logra uno pasar a que logren imaginar para poder desarrollar ese conocimiento, poder hilar todos esos conceptos que tienen, es un paso gigante que ayudaría pues a la educación a desarrollarse muchísimo más, ¿no? Y ahí están las propuestas que se hacen desde el magisterio, está la de las ciencias, también está lo de las artes, que también tiene mucha parte que ver con el desarrollo de la imaginación. Es decir, hay toda una relación de la enseñanza con las diferentes materias que se deben tener en cuenta en los diferentes proyectos pedagógicos. Martica, pues yo que me queda más que felicitarte por el proyecto que están realizando en la escuela y pues saludar a que afortunadamente el magisterio cuenta con profesoras como tú para poder darle mucha expectativa a la educación en Colombia. Martica, muchas gracias. Bueno, Jairo, a ti, no, y algo importante que quería decir es que esta investigación también salió de lo que vivimos en pandemia, ¿no? Porque cómo hacer un laboratorio detrás de cámaras. Sí. Cómo hacer una clase de ciencias. Exacto, ahí hay otro tema que está ahorita también en boga en discusión en todos lados, que es la inteligencia artificial, ¿no? Ajá. Ahí hay harto tema también para estudiar y explorar, que pues seguramente en este programa, mucho más adelante, desarrollaremos el tema para mirar también este punto de vista de cómo se ve la inteligencia artificial, porque pues de ahí parten muchas cosas, de lo que tocaba decir de la pandemia, esa relación de los maestros con los estudiantes y el conocimiento a distancia, a través de los computadores, a través de las páginas, etcétera. Sí. Sí, Jairo, bueno, a ti gracias por darme ese espacio también y muy relevante, pues tú sabes que yo soy apasionada para las ciencias naturales y sobre todo para la enseñanza de la biología. Sí, gracias, Martica. Pues los invitamos a continuar con nosotros, comentarles que ya se comunicó Samir, ya está en la sala de espera, entonces vamos a continuar ahora sí con Encuentros con Canapro, Martica. Muchas gracias a todos. Bueno, Jairo. Bueno, seguimos Encuentros con Canapro. Canapro, solidaridad que hace vida. Encuentro con Canapro, solidaridad que hace agradecer la oportunidad que nos brindan para... Bueno, buenos días. Invitamos entonces a Samir Córdoba, jefe de solidaridad de Canapro. Buenos días, Samir. Martica, muy buenos días. Bueno, un saludo fraterno para todos los asociados y a todo el magisterio en general que hoy se encuentran aquí a través de este programa. Contarles un poquitico de la cooperativa, especialmente en el departamento que en este momento estamos liderando, el de solidaridad. Importante que todos nuestros asociados conozcan de los diferentes beneficios y servicios que presta la cooperativa a través del Fondo de Solidaridad. Contarles que tenemos nuestro auxilio por calamidad en diferentes líneas, por gastos médicos, tanto para el asociado como para su núcleo familiar, por daños a la vivienda del asociado cuando son a causa de dinámicas naturales, un vendaval, una granizada, un incendio. También tenemos nuestros auxilios, uno muy bonito que tenemos, que es cuando en el seno de la familia hay un hijo con necesidades educativas. Este auxilio es de medio salario mínimo semestral, es importante que nosotros todos conozcamos eso. También tenemos nuestro auxilio en el caso que el asociado sea pensionado por invalidez. Entonces, durante el momento que se hace esa resolución, la cooperativa le genera un auxilio económico y algo muy importante que no lo tiene ninguna otra entidad es que si el asociado en ese momento tiene algún crédito con nosotros,
durante 6 meses la cooperativa le detiene el pago de esa deuda y esos intereses de mora que se ejecutan durante ese tiempo los asume la cooperativa a través del Fondo de Solidaridad y a los 6 meses el asociado continúa con el pago de sus cuotas. Quiere decir que si va en la cuota, por ejemplo, 15, a los 6 meses pagaría su cuota 16. Más que la plata, en ese auxilio, la cooperativa ha pensado en el bienestar, en la salud y en la tranquilidad del asociado, porque pues no va a tener que verse preocupado por la mora, no va a tener que verse preocupado porque sea llevado a las centrales de riesgo y pues sabemos que una pensión tiene un tiempo para que se genere, entonces mientras se genera ese tiempo la cooperativa solidariamente está allí. Recordarles también nuestro auxilio por incapacidad médica. Desde el 2022 se amplió a partir del 4º día. Normalmente, y especialmente en el gremio de los docentes, se iba al médico, así estuviera bastante enfermo el médico, le preguntaba cuántos días, decíamos máximo 3 porque sabíamos que a partir del 4º día ya hay descuento. Entonces la cooperativa, pensando en eso, ha generado auxilio de 30.000 pesos por cada día a partir del 4º día de incapacidad hasta los 30 días. Quiere decir que si hay una capacidad de 20 días, hay 600.000 pesos de apoyo económico de auxilio por parte de la cooperativa. Y cuando la incapacidad sobrepasa los 30 días, cabe destacar que deben ser ininterrumpidos, la cooperativa le genera un auxilio de un salario mínimo. No olvidemos que también tenemos nuestro auxilio por nacimiento o adopción. Cuando al seno de la familia llega un nuevo miembro, la cooperativa también hace presente con un auxilio en este 2023 de 1.110.000 pesos y el apadrinamiento de un árbol en homenaje a esa nueva vida. Y también tenemos nuestro servicio exequial. Recordemos que ese convenio lo tenemos con la funeraria Gaviria a partir del 6º mes que el asociado ya esté vinculado con nosotros y lamentablemente llega a fallecer, la familia puede hacer uso del servicio exequial. Y en el caso del asociado y su núcleo familiar, a partir del año de antigüedad, con sus respectivos 12 aportes ininterrumpidos, invitación desde ya, pues para que siempre nos mantengamos al día con nuestras obligaciones y nuestros aportes para no perder ningún beneficio. Entonces, si llegase lamentablemente a fallecer un miembro de la familia, estamos hablando de padres, cónyuge e hijos, primer grado de consanguinidad, primer grado de afinidad, pues la cooperativa genera el servicio exequial con la funeraria Gaviria y es muy fácil, sencillamente nos vamos a comunicar al 601-756-0707 o al 601-756-1280. Allí damos la información del asociado, inmediatamente la funeraria revisa la base de datos y activa el servicio que es muy completo, desde ir por el cuerpo donde se haya generado el deceso, manejo del cuerpo, conservación, su cofre respectivo, 24 horas de sala, la carroza fúnebre, la cinta para la carroza fúnebre, una ofrenda floral, atención en sala de cafetería y servicio telefónico local y el destino final que lo tenemos en 2 líneas, cremación y entrega las cenizas en su urna respectiva o inhumación en uno de los cementerios, en el caso de Bogotá, los cementerios distritales. Digo que en el caso de Bogotá porque algo muy importante, nuestro servicio es nacional. Bogotá es la casa de todos los colombianos y sabemos que muchos asociados tienen a su cónyuge o a sus hijos o a sus padres en otro sitio del país. Entonces, donde lamentablemente se genere el deceso, allí haremos la atención respectiva para su familiar. Y pues finalmente recordarles, si usted, en caso de que muchos de estos seres queridos tengan otro tipo de servicio, si no hace uso del servicio funerario, la cooperativa hace presencia también con un auxilio económico de 1.110.000 pesos y el apadrinamiento de un árbol en homenaje a esa vida. Entonces, pues son de los muchos auxilios que tenemos y presta la cooperativa. También tenemos el de destitución por defensa del gremio o sanción. Entonces, si algún asociado es destituido o sancionado por defender su gremio, la cooperativa también hace solidaridad en eso. Y pues quiero aprovechar en este momento para invitarlos para que nos acompañen el próximo 4 de abril, este 4 de octubre, este miércoles a las 5 de la tarde, en una conferencia muy importante sobre prevención de trastornos por ansiedad. Vamos a estar enviando a todos los asociados los diferentes, vamos a hacerlo por Zoom y por Facebook Live, entonces para que ustedes nos acompañen. Son herramientas muy importantes. Sabemos que la enfermedad del cerebro, las enfermedades psiquiátricas,
son muy complejas. Entonces, queremos a través de estos apoyos generar prevención para que todos permanezcamos bien. Entonces, pues, recordarles que todas nuestras oficinas están abiertas todos los días desde las 8:30 hasta las 5 de la tarde y nuestros auxilios también pueden ser radicados a través de nuestra página www.canapro.co o a través de nuestro correo solidaridad@canapro.com. Muchísimas gracias, Martica, Jairo, muy atentos siempre a atender a todos nuestros asociados y desearles un feliz octubre que ya inicia el día de mañana. Gracias. Bueno, Samir, a ti muchas gracias por la información. Bueno, seguimos con encuentro con la comunidad educativa y el magisterio. Avances y aportes pendientes en el radicado proyecto de la ley estatutaria de la educación. Encuentro con la comunidad. Bueno, buenos días. Invitamos al doctor Carlos Rincón, abogado y asesor legislativo, a Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Prensa, Propaganda y Publicidad de FECODE, a Luis Eduardo Rico, asesor del CEID de FECODE, y a María Cristina Orozco, asesora del CEID de FECODE. Muy buenos días. Buenos días. Ay, buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. Bueno, un saludo vital, fraternal y pedagógico a todos y todas, al magisterio, a la comunidad educativa, a nuestra intérprete, Paula, y por supuesto a Marta Liliana, a nuestros compañeros del CEID FECODE, María Cristina Orozco, además directora y dirigente y lideresa de Magisterio al Día, y nuestro programa gemelo, y a Luis Eduardo Rico, nuestra joven promesa en materia académica y pedagógica. Antes de todo, resaltar dos hechos que me parecen muy, pero muy importantes. No he escuchado las notas de cumpleaños, estamos cumpliendo 400 emisiones hoy, desde aquel 15 de marzo del 2015, perdón, 8 de marzo del 2015, cuando por iniciativa especialmente de la compañera Heidi Quijano y el compañero de coordinador en ese momento, Luis Beltrán, allá que conversamos en el Mochuelo Bajo, allá es donde surgió el programa. Esta iniciativa se pudo desarrollar desde entonces. 400 emisiones, como dice María Cristina, información y formación, ¿no? En el caso de Magisterio al Día. Y bueno, y estamos prestos y el próximo 5 de octubre, el Día Internacional declarado por la UNESCO para los educadores y educadoras del mundo y del planeta entero. Esperamos que esta vez el ministerio sí saque pues un Twitter, no solamente para recordar el 5 de octubre, Día de los Directivos Docentes, que pues también es así, pues aquí la ADE lo acordó en el 2014 con la Secretaría de Educación y después lo hicieron nacional, pero uno nunca ve en la cuenta de Twitter del ministerio el 5 de octubre, Día Internacional de los Educadores, declarado por las UNESCO, porque estamos hablando de los derechos y de la dignidad. Bueno, ya empezamos, parece que se nos voló el compañero Luis Rico, que está por allá en tierras santanderianas, creo. Vamos a ver. Entonces, María Cristina, ese saludo. Y empezamos en materia, pues, de lo que estamos aquí a trabajar sobre el tema. Bueno, se radicó el proyecto de ley estatutaria. Eso todos lo conocemos y lo sabemos. Pero la versión que se radicó es una versión muy diferente al texto inicial. Y es muy diferente porque este texto tuvo aportes de los sectores educativos, entre ellos FECODE, pero también estuvo el sistema el SUE, el sistema universitario educativo, estuvieron pues las universidades que hacen parte de ellas, y pues entonces se trata hoy de hacer un balance
de qué aspectos centrales que propuso la federación, en este caso y otros sectores, se incorporaron y qué quedarían pendientes. Y creo que en el primer reporte, y paso a darle la palabra para conocer las opiniones de Lucho y de María Cristina, opiniones, las posiciones, pues hemos logrado avanzar sustancialmente y acercarnos a un carácter de ley estatutaria en su contenido. Pero vamos a repasar cuáles fueron los aportes y qué consideramos debe ser lo que debe incluirse, suprimirse en este momento, y tiene que ser en este momento porque ya la ponencia, y ahora estábamos esperando al doctor Carlos, pero la ponencia ya viene va a recargarse a cámara, empiezan las audiencias públicas y es más importante que podamos reunirnos con los ponentes antes de, ¿sí?, y inicio de las audiencias públicas, porque allí tendremos mejor posibilidades. Entonces, María Cristina, pues aquí las damas tienen la palabra y además que mandan tienen la palabra primero, y luego Luis Eduardo, y luego pues yo haré alguna anotación al respecto. Vamos a ver si el doctor Carlos ingresa. Bueno. Bueno, muy buenos días, compañeros y compañeras, a todas las personas que están conectadas en este momento con Renovación Magisterial. Bueno, creo que es muy importante el que se haya radicado esta tercera versión del proyecto de ley estatutaria. Es una tercera versión. Hubo una primera, la segunda, y obviamente FECODE ha participado en ese proceso de aportes para el texto de lo que es este proyecto de ley de reforma estatutaria. Y se participa pues porque tenemos, por supuesto, el interés y necesariamente la federación tiene mucho que decir frente a lo que ha sido una bandera de lucha, que es la defensa de la educación pública, financiada, garantizada y administrada por el Estado. El artículo 67 de la Constitución Nacional, de alguna manera, si bien por una parte se vea como garante de la educación, también la limita porque dice que el Estado debe responder de los 5 a los 15 años. Esto quiere decir que deja por fuera a los niños en sus primeros años, que son fundamentales en la base del preescolar. Solamente quedó un grado del preescolar, y finalmente por la edad tampoco tendría la responsabilidad frente a lo que es la educación media, o sea, 10º y 11, y no aparece la educación superior en ese artículo 67. Luego se puede decir que este proyecto de ley es una deuda. Luego se expide la Ley General de Educación en 1994, la Ley 115, pero la deuda sigue pendiente de ampliar ese derecho fundamental a la educación, repito, administrada, financiada y garantizada por el Estado para la primera infancia, con los 3 grados del preescolar, que es una lucha que viene dando FECODE también desde estos tiempos. Estamos hablando desde la Constitución del 91 y la Ley General de Educación de 1994, que han quedado en los acuerdos que se van a ir incorporando paulatinamente, pero pues que si no hay los recursos, si no hay la voluntad política, pues eso no va a ser posible. Que quede plasmado en este proyecto de ley estatutaria es fundamental. ¿Y por qué ese proyecto de ley estatutaria? Pues bueno, el que haya existido más de 300 sentencias para garantizar el derecho a la educación, sentencias de la Corte frente a este tema, pues significa que efectivamente el derecho como tal no ha estado garantizado, que se requiere esa ley que haga que del Estado nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes y nuestros jóvenes tengan derecho a la educación desde los 3 grados del preescolar, la primera infancia, por supuesto, la educación básica, media y la educación superior. Esto es clave. Obviamente, pues bueno, hay cosas que hay que agregarle, que hay que mejorar en el texto, términos, el lenguaje, de alguna manera, pero pues bueno, esto pasa a los debates de Cámara, y ahí es importante la participación de FECODE en estos aportes que hay que hacerle. No sé si hasta ahí dejo para darle la palabra a mi compañero. Luchito, que está en tierras santanderianas, nada pingo. Sí, señor, estamos aquí en estas bellas tierras de Correr y acompañando
a los compañeros, entre otras cosas, pues haciendo algunos comentarios acerca de un carácter que es muy poco o que ha sido muy poco explorado y mencionado en este asunto de la ley estatutaria. Con los buenos días a los compañeros, a las compañeras, a Miguel Ángel, a María Cristina, a todos los que nos siguen, a la comunidad educativa, y haciendo la invitación, el énfasis acerca de la importancia que reviste este proyecto de ley estatutaria en un marco muy particular. Yo creo que cuando uno hace el análisis de la norma, al menos dentro de lo común, uno puede hacer al menos 3 lecturas. Una es la lectura jurídica, cómo está estructurada la norma, si esa norma se plantea en qué términos. Otra es la lectura de carácter lingüístico, si se quiere, la composición de los textos, el asunto semántico, el asunto de la terminología, todo eso está vinculado. Pero otro es el carácter, y muy particularmente para Colombia, de relevante importancia, el análisis o el carácter sociológico. Y me parece que es importante invitar a la comunidad educativa a que partamos de ese horizonte, al menos a que lo tengamos presente, a que lo tengamos en cuenta. El carácter sociológico, ¿qué implica una ley estatutaria como la que se presentó, como la que se radicó en un estado como el colombiano, en una sociedad como la colombiana? El próximo año tenemos una celebración, una memoria muy particular frente a la ley 115 de 1994. ¿Qué implica que a 30 años de la ley 115 se promulgue una ley estatutaria que signifique para la sociedad colombiana una sociedad en conflicto, una sociedad con una comunidad educativa que, muy por el contrario a lo que pretendía la ley 115, con todas sus limitaciones, porque las tiene, pero también con todas sus buenas intenciones, ha sido vulnerada de manera permanente por los recortes presupuestales, por las distintas situaciones y sintomatologías de violencia, por el Estado neoliberal, por las distintas administraciones de corte neoliberal, por una visión de la democracia excluyente y no incluyente, entre otras. Yo pienso que eso es fundamental, y comenzando por los maestros, por las maestras, compañeras y compañeros, padres y madres de familia, estudiantes en los distintos niveles y en términos generales la sociedad colombiana debería tener una mirada muy objetiva y muy consciente acerca de lo que ello implica. Una ley que parta del principio de la idea de derecho fundamental y no de la posicionada idea de servicio. ¿Qué implica eso en términos del otorgamiento de garantías, del otorgamiento de condiciones y del otorgamiento de obligaciones por parte del Estado, por parte de los distintos actores? Creo que eso es un elemento fundamental. Yo veo, al leer, y en eso estoy de acuerdo con María Cristina, al leer en términos generales el cuerpo sólido de la ley estatutaria, una tendencia a concretar el derecho. Y eso es fundamental. No solamente una tendencia formalista en términos de la estructura, sino en términos de cómo hacemos procedimentalmente, de manera concreta, para que en todos los momentos, en todas las instancias, en todos los actores, se brinden condiciones para que la educación no se dé solamente como un hecho social aislado, sino como un hecho social vinculante, integrante de la sociedad colombiana.
Tal vez algunas personas que presentan ciertos reparos a la ley estatutaria lo hacen en el marco, volviendo al comienzo de mi exposición, lo hacen en el marco del carácter jurídico legal de la norma. Y sí, efectivamente, hay elementos que hay que revisar, pero yo creo que la mirada atenta debe dirigirse mucho más allá. Debe dirigirse al marco en términos de la construcción de una sociedad distinta, en un proyecto político distinto, que significa una apuesta por la educación como motor de la transformación social. Bueno, entramos en el terreno de las coincidencias, entonces creo que vale la pena resaltar lo siguiente. Uno, creo que entre los aportes más importantes que hizo la federación, uno fue el de la expresa solicitud de que el artículo 67 no podía ser el artículo rector del proyecto, pues porque el artículo 67, como ya lo dijo María Cristina, había negado o limitado el derecho. Y precisamente si hubiera sido el rector de la ley, pues no estaríamos haciendo absolutamente nada. Me parece que queda absolutamente superado el artículo 67 en el proyecto, nos parece por lo visto, no solamente porque incluye el preescolar la obligatoriedad y la responsabilidad del Estado en todos los niveles, modalidades o áreas, sino que adicionalmente pues tiene la característica absolutamente clara de que eleva a condición de obligatoria el preescolar de 3 grados y la educación media, que no lo son ahora, y va más allá en las responsabilidades, y creo que aquí hay que señalarlo también, es el de la educación inclusiva. Habrá que hacerle algunos ajustes al texto, el de la educación rural y campesina, pero que incluye una serie de conceptos muy importantes como el de soberanía alimentaria y la relación con el tema de la tierra, el de educación para víctimas, y esto es una expresión del reconocimiento de que hay que incorporar a la política educativa pues los temas de memoria, pero adicionalmente resarcir lo que fue la negación del derecho para un sector de la población. Está también muy claro el tema de la igualdad de género, que es absolutamente otro concepto. En la educación étnica, no solamente en el punto de decir, bueno, va a haber educación étnica, sino el reconocimiento de que el territorio está em, hay varias naciones en el territorio, mejor dicho, porque ese es un concepto diferente el de territorio a nación, y está también allí incluido. Y están planteadas, pues, en esencia, estos aportes. Está el de educación de adultos que merece, eso sí, merece una modificación. Allí no se atendió la modificación, porque la educación de adultos está planteada más bien como una educación para la alfabetización y una educación como si estuviera por fuera del sistema formal. Pero lo que se observa es que el derecho se incluye y se va más allá, y el tema de la obligatoriedad es absolutamente evidente y se relaciona con una serie de conceptos modernos, ¿no? Perdón, de la contemporaneidad propios del Estado Social de Derecho, y muy importantes, especialmente en la época en que se ha exacerbado el racismo, ¿sí? Se ha exacerbado todas las expresiones patriarcales. Uno no puede concebir que senadoras de la República lideren procesos de restablecimiento del patriarcales. El tema, por ejemplo, de la memoria y todo el reconocimiento, esto es absolutamente clave, y son elementos para nosotros muy sustanciales. Entonces, esa parte que era el tema de superar el artículo 67 como asunto rector es superado, y se resuelve el tema del derecho. Eso es un aspecto que yo creo que podemos compartir. El segundo, pues para nosotros era muy importante que se incluyeran las libertades democráticas, las libertades
a la libertad de cátedra, la autonomía, la democracia, porque pues sin eso no puede haber desarrollo del conocimiento. Se incluyeron, me parece que estos... El otro elemento que ha dicho Lucho y María Cristina es el tema del tema de la discusión sobre servicio y derecho. Se aclara en el punto en que es un servicio público social, ¿sí? Además, por supuesto, lo que predomina en todo el texto es el tema del derecho, no el tema del servicio. Y en materia de financiación, que era la otra, el asunto que María Cristina hizo una referencia con marcador y resaltador, pues le corresponde a las leyes de señalar que debe haber financiación estatal y adecuada, si no el derecho no se materializa. Aquí hay unos avances, me parece clave, el tema de la gratuidad, el tema de la obligatoriedad de la educación media y de la educación preescolar implica financiación, porque eso no puede... Y hay otros elementos claves como la incorporación en los últimos artículos que se dicen que se incorporan todos los convenios internacionales sobre derechos humanos y fundamentales que ha firmado Colombia, que constituyen el derecho. Me parece absolutamente sustancial, pero sí creemos que debe reafirmarse, ponerse con mucho más claridad, estamos de acuerdo, eso. El Estado garantizará una financiación estatal y adecuada. No tiene que decir cómo, porque eso no es de la ley estatutaria, no tiene que decir si es un porcentaje del Producto Interno Bruto o es una o es por el SDP, además porque el SDP es para preescolar a media y no para universidad, entonces, y hay una reforma de la universidad en desarrollo, hay un artículo que es el de precisamente por eso, el de las facultades extraordinarias del presidente. Bueno, yo creo que ahí está como lo fundamental recogido. No sé si sobre lo fundamental recogido haya que insistir más o pasamos a lo que creemos debe ser incorporado, corregido o suprimido. Algunas cosas ya hemos dicho, pero hagamos una ronda sobre sobre eso. ¿Qué deberemos incorporar y fortalecer o suprimir de entrada, pero plantearlo? María Cris. Bueno, Miguel, a mí me parece, bueno, además de lo que has mencionado, voy a agregar algunas cositas que me parecen. No, perfecto, claro. Me parece que, bueno, primero, pues Lucho lo decía, Luis Eduardo decía la importancia de que toda la comunidad educativa conozca este proyecto de ley. Son 6 capítulos y 36 artículos que hay que leer, que toda la comunidad educativa debe sacar el tiempo para leerlo. Me parece importante que tenga en cuenta, por ejemplo, la educación la educación en las cárceles. Me parece importantísimo que hable de las escuelas normales que han estado en un limbo jurídico. Dice que después pues obviamente aprobado este proyecto de ley estatutaria en un término máximo de 6 meses, las escuelas normales deben debe existir una ley que permita reglamentar sobre todo la parte financiera, y de hecho ya se radicó un proyecto de ley frente a este tema que habrá que revisarlo y analizarlo también, porque las escuelas normales han estado en un limbo jurídico, lo que tiene que ver para los programas de formación complementaria, puesto que no tienen recursos ni de la educación superior ni de lo que llega del Sistema General de Participaciones, porque no son considerados ni como educación media ni como educación superior. Eso tiene que corregirse y está planteado dentro de la norma. Más o menos desde 1996 las escuelas normales vienen en ese proceso. Han perdido, como toda la educación, muchísimos recursos, y muchas normales han sido cerradas en el país porque no han podido cumplir los procesos de acreditación. En este momento solamente hay 138, de las cuales 8 son privadas, y eso me parece que es importantísimo que esté incluido dentro de la ley. Los 4 términos frente a los cuales la Corte Constitucional ha desarrollado como núcleo esencial, que son lo de la asequibilidad, que tiene que ver precisamente con lo que estamos hablando acá, que es la disponibilidad y el compromiso que tiene que haber por parte del Estado para garantizar la educación, la accesibilidad, es decir, que no haya ningún tipo de discriminación, que también ya lo hemos mencionado y que está incluido dentro del texto del proyecto de ley estatutaria, la aceptabilidad, que tiene que ver con la calidad y la idoneidad. Bueno, ahí habría que mirar cómo se define el concepto de calidad, ¿no? La definición de la calidad, la adaptabilidad, que tiene que ver con la permanencia y la adecuación a condiciones para que la educación sea garantizada. Efectivamente, la educación es un derecho fundamental,
y es un servicio pero con función social y no como han querido también ciertos personajes de la derecha de quererla incluir como función esencial, como un servicio esencial precisamente para limitar la posibilidad de la movilización. Creo que eso es importante dentro de lo que tiene que ver con el proyecto de ley estatutaria y pues efectivamente hay algunos temas de lenguaje que hay que revisar, pero en esencia me parece que lo que tiene que ver con la garantía del derecho fundamental a la educación está claramente planteado y creo que muchas de las propuestas que hizo la Federación, por no decir que todas, en gran medida fueron tenidas en cuenta en este tercer texto que se radicó. Bueno, Lucho. Nos quedamos solos. Lucho con su cachucha bacana, como dicen en la canción. Creo que lo sacó el sistema. Sí, no, el sistema no nos ha sacado, lo estamos ahí. La del internet, bueno, el sistema de conexión. En la conectividad. Ahí apareció Lucho otra vez. Bueno, Lucho, dale a ver. Bien, muchas gracias. Al igual que María Cristina, quiero pues hacer sobre la ronda anterior algún aporte que me parece trascendental. Es la afirmación, y ojo que no se coloca en cualquier lugar, se coloca como uno de los principios constitutivos de la ley. Aparecen 20 principios y uno de ellos es el de la autonomía escolar. En un espectro educativo del sistema educativo colombiano, en el que sobre todo las instituciones educativas de educación preescolar, básica y media han sido relegadas a la parte más trasera de lo que pueda ser entendido o pueda concebirse dentro del sistema educativo en la práctica, donde las instituciones educativas poca o nula autonomía escolar tienen. El asunto de la autonomía escolar y este es el asunto, el centro que creo que es importante, como capacidad para elegir, como capacidad para decidir, es central. Es absolutamente central porque es que estamos los últimos 20 años, sobre todo, en el marco de la educación media, básica y media, ha sido una arremetida permanente de imposiciones por parte de cuanto organismo multilateral pueda aparecer. Y eso es absolutamente central, que las comunidades educativas tengan la posibilidad de elegir, de determinar el sentido de sus proyectos educativos institucionales, de determinar la composición de sus currículos, de poder decir sí y decir no ante una u otra propuesta. Ahora aquí viene el asunto que tendremos que darle largas, que tendremos que discutir y organizar, es cómo nos educamos como comunidades educativas para ejercer ese derecho, ese principio fundamental a la autonomía escolar. Entonces ese sería como mi aporte en el marco de la ronda anterior. Un asunto o dos asuntos tal vez sobre los que la federación ha insistido en ello, lo ha mencionado y creo que son dos elementos sobre los cuales hay que seguir fortaleciendo en los aportes y el diálogo. Tiene que ver primero con el criterio de progresividad. Parece que la ley en términos generales y pues en términos de una transición hacia un sistema educativo integral, garantista de derechos, es apenas entendible, debe dársele un mayor contenido, no en términos, y Miguel lo ha planteado, eso ya será espacio para otras leyes, otra normatividad, en términos del contenido de lo que implica la progresividad, atender a la relación entre lo progresivo y lo material primero, es el primer asunto de la progresividad, pero también la progresividad en términos de los actores.
qué actores son los que aparecen o deberían estar incluidos en términos del cumplimiento de esa progresividad. Y segundo, un asunto que me parece que es importante en términos conceptuales, pero también en términos operativos al que se debería prestar atención, es que en varias partes del articulado aparece la referencia al concepto de educación posmedia. Ese es un asunto central. He tenido la oportunidad de estar ya en varios encuentros donde se utilizan foros sobre educación, donde se utiliza ese concepto de la educación postmedia como referente articulador entre la educación básica y media y la educación superior. El asunto no sería en sí mismo problemático si la educación postmedia hiciera referencia como a los mecanismos para pasar de la educación media a la educación superior. Pero el acopio o la comprensión general del término va orientada a la sustitución de la educación, del concepto general de educación superior que tenemos, por una especie de educación complementaria a la educación secundaria, a la educación media, donde básicamente el sentido es la educación para la empleabilidad. Es decir, aquí hay unos asuntos muy fuertes y muy sensibles porque desaparecerían si lo aplicamos de manera taxativa en el sentido de la educación postmedia elementos fundamentales como la educación técnica, la educación tecnológica y la profesionalización, y se reemplazarían por mecanismos circunstanciales como cursos, estrategias que hasta el momento habían sido complementarias a los distintos niveles de formación, pasarían a ser la centralidad en términos de la formación de las y de los estudiantes en su relación con el mundo del trabajo. Y ya sabemos lo que de aquí se puede derivar, porque esto es un asunto que tiene unas implicaciones directas, por ejemplo, en la comprensión del mundo del trabajo, en las relaciones laborales, para las cuales hay que reconocerlo, o en las cuales hay que reconocerlo, la educación tiene una relación absolutamente directa. Yo creo que son elementos que hay que mirar. Y una nota a pie de página, que creo que debe llevarnos a un debate y a un diálogo sincero, pero además tranquilo, es el concepto de calidad dentro o en el margen o en el marco de la ley estatutaria. Yo diría aquí lo siguiente: estamos en un proceso de transición. No hemos tenido ni siquiera el atisbo de una ley o una intención legislativa como esta. Yo pienso que aquí el asunto de la transición tiene que ver también con la resemantización, con volver a darle contenido a este tipo de terminologías. El mundo en el que vivimos, el mundo normativo en el que vivimos está impregnado de todo este tipo de terminologías. A mí me parece que entrar de pleno, entrar de lleno a pelear, a luchar en contra de este estatuto semántico por el cual estamos regidos, no es, al menos de momento, el debate. El debate es cómo le damos contenido. Si vamos a hablar de calidad, en términos de una calidad que tenga que ver con la pertinencia, con las necesidades culturales, sociales y contextuales del país, bueno, es que el concepto neoliberal de calidad justamente excluye eso. Bueno, resemanticemos, y mientras vamos haciendo la transformación progresiva de todo este tipo de elementos, ¿cómo le vamos a dar el contenido? Yo creo que el asunto, aquí hay de largo frente a este y otros términos que aparecen en la ley, pero la cuestión es prestarle atención al asunto del contenido y del sentido como una nota a pie de página frente a este asunto. Bueno, creo que Lucho y María Cristina, pues nos tenemos que sumar en un documento, por lo menos que nos permita entrar a partir del lunes en una nueva etapa de los aportes al proyecto de ley. Y creo que
aquí se han dicho varias cosas. A mí me parece que entre las cosas que no dije en la primera parte es que se incluye un concepto que se llama la dignificación de la profesión como parte de la política educativa y derecho fundamental. Es decir, esto es clave porque es que toda la película neoliberal es que se podía hacer política educativa sin dignificación. Y aquí se incluye, por supuesto que puede ser mucho más, puede ser mejorado. Segundo, el tema de la formación docente. Aquí habla de promover al Estado y toca ponerlo garantizará. Es más, en este momento lo estamos garantizando. Ahora si alcanzamos podemos hablar de eso. Pero ese es el otro elemento que para nosotros es clave. Tercero, obviamente hay que precisar mucho más el tema de la financiación, ¿sí? Es decir, que quede mucho más claro el carácter de financiación estatal y adecuada. Cuarto, sí tenemos una discusión del tema de la posmedia. Yo creo que nosotros tenemos que mirar eso con mucho cuidado porque cuando usted dice posmedia, entonces todos los recursos se van a destinar a la posmedia y lo que hay que hacer es universalizar la educación media, especializada técnica o académica, fortalecer los institutos técnicos y diversificados y eso es parte del asunto, pero ahí hay una concepción que nosotros tenemos que también rebatir, me parece muy importante Lucho y María Cristina, es que yo no concibo ninguna educación que no sea para el trabajo, entonces yo no entiendo dice, esta es para la formación académica y para la universidad, y esta es para el trabajo. Como si como si uno saliera de la universidad y se pusiera una batola estilo profesor griego y ya, es decir, nosotros vamos a salir a trabajar y yo creo que esa es una concepción que hay que solicitar y estamos de acuerdo y surge muy bien de esto que debemos ponernos en esa tarea hay que reformular el de la educación de jóvenes y adultos y creo que estos elementos que se han dado acá podemos volverlo a concentrar en un documento que nos permita hacer este planteamiento más lo que otros sectores así lo planteen. Bueno, esta es una discusión que también está desarrollando el CEIR y tiene que desarrollarla en todo el país. Entonces, vamos para adelante. Ahí hay una discusión táctica que yo creo que está superada hace rato. Si debemos presentar un proyecto de ley estatutaria sin que se reforme el artículo 67, por supuesto que el artículo 67 sería lo deseable, ¿sí? Pero ya esa discusión táctica se resolvió hace mucho rato, cuando precisamente el movimiento pedagógico se decidió a presentar un proyecto un articulado para un proyecto de ley de general de educación, cosas que se hicieron a pesar de que la Constitución limitaba cosas como la educación preescolar de 3 grados, se hicieron. Entonces creo que el momento es más bien, como decía Lucho y María Cristina, de arreciar en que logremos poner y definir como fundamental esa ley, como estatutaria esa ley. Y creo que eso es lo que es la tarea de los próximos días. No sé, ya Marta Liniana prendió la pantalla, ya nos hicieron señas, estamos volados y entonces yo simplemente le agradezco Lucho, le agradezco María Cristina y por supuesto a nuestra intérprete de señas, de lengua de señas, que hoy además queremos agradecerle que en estos 400 emisiones nos ha hecho posible en la práctica la inclusión. Y ahora pues haremos una nota específica en los comentarios que haga Marta Liliana y que veo en el chat precisamente sobre el tema de inclusión. Tan tan. Nos vemos ahora, María Cristina, en nuestro programa de Melo. A las 11. Gracias. No, Luchito, saludos Bueno, por allá, gracias. bueno, gracias a todos por la información, Miguel, María Cristina, a Luis. Bueno, como lo dice Miguel, hoy es un día muy importante y le agradecemos a Sara Márquez, que nos está recordando que hoy es el día que hoy es el día de la persona sorda, en garantía de derechos a la visibilización y al uso de lengua de señas. Igualmente es el día del intérprete. Así que un saludo para todos, a Paula Carvajal que nos está acompañando y a todos que hacen esa gran labor de comunicar a las personas tan importantes y hacernos llegar sus mensajes con la interpretación de señas. Bueno, seguimos con algo muy importante que es la nota del director. La vida es el costo por reclamar los derechos. Perdón. Seguimos con encuentros con el informe capital.
la actualidad del magisterio bogotano. Invitamos a Andrés Ballén, secretario general de la ADE. Informe Capital, la actualidad del magisterio bogotano. Hola Marta, buenos días. Muy buenos días, Paula. Buenos días, Andrés. Buenos días al equipo que hace posible este maravilloso programa que nos da información, formación, análisis, perspectiva política, un programa muy interesante. Bueno, nuestro informe de esta semana inicia destacando el encuentro tan importante entre el magisterio y la persona que nos debe representar en el Palacio Líbano, que es el candidato Gustavo Bolívar. Un encuentro que se centró en el Pacto por la Educación. Firmamos un documento que le entregó la ADE, unas propuestas, un pacto por la educación que recoge lo más importante lo que para nosotros es vital, son unas líneas rojas, como decimos, que es la financiación y el carácter público de la educación. Para nosotros es innegociable que la educación debe ser financiada y administrada directamente por el Estado. Por eso insistimos, hemos sido insistentes en que no pueden persistir los colegios entregados en administración o concesiones escolares, mucho menos los contratos de prestación del servicio, que es esto de los convenios, sino que los colegios, las plantas docentes deben ser del distrito. También hemos insistido muchísimo en el cierre de los convenios, la privatización por la vía de las cajas de compensación, de que cada colegio que se entregue nuevo debe ser oficial, netamente, que se debe aumentar la financiación para educación. Es muy importante eso. También hablamos de política pública en educación, una política pública que garantice el derecho humano a la educación, que eso está en línea con lo que se está desarrollando en el Congreso sobre el proyecto de reforma estatutaria para que la educación sea convertida en derecho fundamental. Eso es muy importante. Hablamos también de dignificación de la profesión docente y hablamos de un proyecto pedagógico para la transformación social. Esos 4 son los ejes. Bolívar estuvo atento al documento, a las propuestas como aumentar, estuvo de acuerdo en que hay que aumentar el presupuesto para la educación, estuvo de acuerdo en tener un presupuesto específico para financiar la formación docente, que para nosotros es un derecho, no es un privilegio, no es un estímulo, es un derecho, y eso lo hemos presentado en diferentes ocasiones. Entonces, registramos como muy importante ese encuentro para que tengamos oportunidades y una política en educación centrada en el reconocimiento del derecho humano a la educación. Básicamente, ese fue el centro de la discusión ayer en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, el pasado jueves. Y ahorita pues seguimos desarrollando la campaña en las localidades. Tenemos un compromiso muy importante en todos los comités sindicales locales de realizar recorridos territoriales, recorridos para el perifoneo, para el volanteo, para la entrega de manillas, de chapolas y en general para conversar con la gente sobre por qué le conviene a la ciudad y específicamente a la educación, que es nuestro ámbito, nuestro campo de trabajo, por qué le conviene a la ciudad que Bolívar llegue a la alcaldía. Entonces, hoy están todos y todas cordialmente invitados a un recorrido que se va a hacer como responsabilidad del comité de las localidades 2, 12 y 13. Hoy a las 2 de la tarde inicia una caravana en el colegio Tomás Carrasquilla, entonces para que quienes estemos por ahí cerca podamos acompañar. Ahora, por otra parte, tenemos hablando de formación docente, está abierta la convocatoria desde la oferta abierta. ¿Qué es esto? Que las personas que deseen recibir financiación por parte de la Secretaría de Educación para su posgrado, pues o pueden inscribirse y comenzarlo, o pueden estar ya cursando su maestría, su doctorado.
también es especialización. Pero el punto es, revisemos los términos. Esta convocatoria está abierta hasta el 15 de noviembre para que estemos mirando si estamos dentro de los requisitos. Son instituciones que pueden ser del orden distrital, nacional e incluso del orden internacional. Revisemos los requisitos. Si son internacionales, los planes de estudio, pues miremos que sean convalidables. Eso es absolutamente importante. ¿Dónde encuentran esa información de las convalidaciones? En la página del Ministerio de Educación. Y miremos que cumplan los requisitos que necesitamos para que esos programas nos valgan como estén dentro de los requisitos para los ascensos, en el caso de los que somos docentes del 1278, el Estatuto 1278. Entonces, repito, en la página de la Secretaría de Educación están todos los términos de la convocatoria. Y ahorita, en este momento específico del año, pues hay muchas personas haciendo consultas, preguntas sobre el tema de la evaluación anual de desempeño. Inicia los procesos de recolección por parte o de solicitud por parte de los directivos, los rectores de las evidencias. Ya se empieza a trabajar en ese asunto. Simplemente para decirles dos cosas. Uno, todo proceso de evaluación docente debe estar fundamentado en los acuerdos previos, unos criterios que se debieron haber construido en el primer trimestre del año para acordar el tipo de evidencias, para acordar las maneras de recolección, el momento de la presentación y en general todos esos criterios sobre los que ahorita de manera muy objetiva y muy imparcial deben ser evaluados. No debemos ser objeto de evaluaciones subjetivas, coyunturales y amarradas a las directrices que diferentes a algo acordado nos hayan dado en algún momento o hayan pretendido. Dos, que nos ampara la norma. ¿Cuál es la norma? Revisen, por favor, todos los criterios que están establecidos en el decreto 3782 del 2007, que ahí es donde se establece que es indelegable la evaluación, que debe ser hecha por parte del rector, y están las figuras legales que podemos utilizar en caso de estar en desacuerdo. E incluso de haber un conflicto con el evaluador, pues tenemos derecho a tener un tercero imparcial. Todo eso está allí en el decreto 3782. Entonces, sustentémonos en la norma, exijamos la imparcialidad, la objetividad y no permitamos que eso se convierta en un objeto de intimidación y de represalias por diferentes motivos. Y cierro diciendo lo siguiente con relación a las matrículas. En los comités sindicales de localidad hemos seguido recibiendo denuncias de la contrariedad de esas directrices que están dando algunos rectores o rectoras, de restringir la matrícula en las jornadas tarde. A pesar de que la matrícula está abierta, la Secretaría de Educación la sigue publicitando, siguen convocando a que los niños y niñas vayan a los colegios de la ciudad, pues tenemos a algunos rectores o rectoras restringiendo, prohibiendo que se matriculen niños en las jornadas tarde. Todo con el fin de ¿qué? De traer la jornada única, sin condiciones e impuesta en muchos lugares. El problema no es contra la jornada única como una forma de organización de la jornada escolar y de la institución y, bueno, del funcionamiento en general, sino es la manera impuesta, arbitraria, sin el cumplimiento de los requisitos mínimos contemplados en el decreto 2105. Y en general, pues debería ser de una manera participativa con los estamentos del gobierno escolar y con la comunidad educativa. Entonces, atentos a ese programa, a ese fenómeno que se está presentando, hagamos las denuncias correspondientes donde se esté presentando y cuenten con el acompañamiento de la ADE. Muchas gracias para todos y todas. Les deseo un excelente resto de día y un agradable resto de fin de semana. A ti, Andrés, muchas gracias por la información. Sí, y quería hacer de pronto como un llamado, Andrés, y hacer una denuncia. Y son los colegios que se van a abrir, por ejemplo, en el caso de Hipotecho, a 3 cuadras del colegio La Floresta Sur, abrieron otro gran colegio, amenazando con la reducción de la matrícula de La Floresta Sur y pues obligatoriamente irnos a jornada única. Es una denuncia que estamos haciendo y no solamente es el único colegio, Andrés, tú ya lo sabes. Y bueno, y me gustaría hablar esto en otro espacio.
Gracias, Andrés. Claro, sí, lo hablaremos en otro espacio. Lo importante es que hagamos convocatoria, cuenten con los recursos de perifoneo de la ADE en ese momento. No esperemos hasta principio de año para solicitar el perifoneo, sino la ADE les apoya en los diferentes colegios donde se requiera llamar a la comunidad, hacer esos procesos, esos recorridos por los barrios para traer los niños a que se matriculen. Cuenten con el recurso de la ADE para poder hacer ese trabajo y claro, en donde haya arbitrariedades en la imposición de la jornada única, pues con mucho gusto ahí estaremos. Bueno, Andrés, muchas gracias. Muchas gracias por la información. Y bueno, agradecemos a todos ustedes por su sintonía, a todo el equipo de Renovación Magisterial en Colombia, al director Jairo Castro Ballesteros, al doctor Sergio Camilo Castro, en lengua de señas con Paula Carvajal. Y recuerden, todos los sábados nos pueden seguir de 8:30 a 10 de la mañana por Facebook Live de Renovación Magisterial. ¿Quién les habló? Marta. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana. Gracias por acompañarnos.